Saludos amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hacer la reparación de un inversor de corriente onda senoidal pura que trabaja a 24 voltios DDC como entrada y a la salida obtenemos 120 voltios en corriente alterna. Los materiales que vamos a utilizar básicamente son un multímetro, un osciloscopio, nuestro cautín, vamos a utilizar también un bombillo, herramientas básicas como destornilladores, dos baterías, una lupa o un microscopio para hacer soldadura, de soldador y algunas pinzas, otros implementos de seguridad. En este caso voy a utilizar mascarilla y unos guantes. ¿Okay? Recordemos que la soldadura o el estaño viene también con composición de plomo y ambos metales son tóxicos para nuestra salud, entonces lo bueno es protegerse. Entonces bueno, vamos a reparar este equipo, ¿okay? Que es muy utilizado en la parte de energía alternativa o energía renovable. Entonces se utiliza mucho para la conversión de voltaje en sistemas fotovoltaicos y también en sistemas eólicos. Entonces vamos a proceder a hacer la reparación. Estos equipos no les voy a mencionar marca ni modelo porque dependiendo del país en el cual usted se encuentre, puede ser que sea la misma tarjeta, la misma estructura física, pero puede ser que sea de una marca o un modelo totalmente diferente, porque estos son inversores de fabricación china. Y los chinos, bueno, ellos fabrican para Latinoamérica, para todo el mundo, y dependiendo de quién le compre, ellos organizan pues esa parte de lo que es el modelo o la marca que va a llevar o la etiqueta que va a llevar al equipo. Entonces, comencemos. Bien amigos, es conveniente familiarizarse con este tipo de reparación, ya que la electrónica que vamos a encontrar en un inversor de corriente también la podemos encontrar de manera similar en una fuente conmutada, por ejemplo. Entonces, lo primero que debemos hacer es, como en todos los anteriores videos que hemos compartido, es tener presente las medidas de seguridad. Entonces, como los inversores almacenan energía en sus capacitores, nosotros no sabemos cuánto tiempo tiene desenchufado el equipo. Lo más recomendable es revisar precisamente que no haya algún tipo de voltaje remanente. Recordemos que el voltaje que se puede almacenar es precisamente el voltaje en corriente directa. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en la función de voltímetro de corriente directa y vamos a probar, vamos a revisar que no haya ningún tipo de voltaje, tanto en la entrada como en la salida, porque no sabemos si hay algún corto, no sabemos cómo está la circuitería interna, entonces es recomendable hacer esto por prevención. Entonces medimos aquí la entrada, como podemos observar no hay ningún tipo de voltaje. Y también probamos entonces la salida. Bien, en tal caso de que hubiese algún tipo de energía remanente, usted puede colocar el switch encendido en on, probablemente se le enciende algún LED de encendido y espera que esa energía se disipe. Y posteriormente vuelve a revisar y a comprobar de que ya efectivamente no exista ningún tipo de voltaje. ¿Qué otra prueba se puede hacer por seguridad? Probar si no existe corto. ¿Ok? Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en la función de continuidad y probamos la salida. Fíjense que allí emitió un pitido inicial porque obviamente, como les comenté, se debe a los capacitores que tiene en la tarjeta electrónica. Si yo invierto, fíjense que vuelve a sonar el pitido y después de un rato él debe de quitarse. ¿Ok? Esto nos indica que obviamente no hay ningún corto. Si yo mantengo mis puntas aquí y sigue permanentemente el pitido, entonces evidentemente tenemos un daño, un cortocircuito dentro de la tarjeta. Y lo mismo hacemos con la salida de voltaje. Fíjense que no tenemos nada y no tenemos nada.
¿Por qué yo no energizo el equipo inmediatamente? Precisamente para evitar algún daño mayor al que probablemente ya tenemos, ¿ok? Entonces lo más recomendable es desarmar el equipo y ver en qué condiciones estar para después posteriormente energizarlo. Yo recomiendo utilizar siempre destornilladores con protección dieléctrica, ¿ok? Ok, aquí es importante lo siguiente. Fíjense que tenemos el equipo por la parte de abajo. Ok, estiramos aquí esta parte, que es la parte del display y la salida. Y ahora tenemos que quitar estos tornillos, ok, con mucho cuidado. Obviamente este equipo ya ha tenido mucho tiempo sin energía. Yo sé que no tiene ningún tipo de voltaje remanente, pero les recomiendo igual volver a probar o revisar que no haya ningún tipo de voltaje en esta tarjeta. Entonces vamos a utilizar nuevamente el multímetro y vamos a medir estos cables, ¿ok?, que vienen de la otra tarjeta. Vamos a revisar de que no haya ningún voltaje por allí remanente para poder manipular la tarjeta con mayor seguridad. Bien amigos, el voltaje viene por estos cables y los capacitores electrolíticos, que son los que almacenan energía o el mayor voltaje, están ubicados en la tarjeta que está aquí. Entonces yo mido aquí y puedo observar de que no obtengo ninguna lectura de voltaje. Entonces esta tarjeta como tal no tiene ningún tipo de voltaje remanente. Entonces ya la podemos manipular con mayor seguridad. Este es nuestro inversor. ¿Ok? Aquí tenemos varias cosas, ¿no? Varias cositas que hay que tener en cuenta. Esta es la entrada de voltaje en DC, ¿ok?, que son los 24 voltios. Fíjense el grosor, ¿ok? El grosor de la entrada quiere decir que hay bastante flujo de corriente. ¿Ok? Tenemos una serie de fusibles, bien, y debajo de estos disipadores de calor tenemos lo que son los MOSFETs. ¿Ok? Los MOSFETs que van a tomar esa señal en DC y la van a conmutar para generar una frecuencia mayor y posteriormente esa señal va a convertirse nuevamente en voltaje en corriente alterna. ¿Ok? Entonces vamos a quitar esto. Primer paso, hacemos un chequeo visual de la tarjeta electrónica, es decir, que no tenga ningún tipo de quemadura, algún componente aparentemente que se haya sulfatado u oxidado. Ok, entonces evaluamos eso. Lo segundo que vamos a hacer es medir los fusibles de entrada. Ok, entonces colocamos nuestro multímetro nuevamente. Perfecto, tenemos los fusibles buenos. Lo otro que debemos revisar es que los MOSFETs no estén en corto. ¿Ok? Todo esto es recomendable hacerlo antes de energizar el equipo. Entonces yo puedo asumir que los MOSFETs están aparentemente buenos porque no tengo corto aquí en la entrada y tampoco tengo corto en los fusibles. Pero siempre es bueno estar seguro, entonces vamos a desmontar esta tarjeta y vamos a probar que los MOSFETs estén buenos. ¿Ok? Hay dos maneras de hacerlo: o lo pruebas en la tarjeta montado o lo desmontas.
yo te recomendaría que los desmontaras todos los MOSFETs. Sin embargo, ya yo por experiencia sé que tiene esta tarjeta, este equipo, no los voy a desmontar, pero sí voy a hacerles el recorrido pues, de los diferentes MOSFETs y la pruebita que hacemos para determinar que no haya ningún tipo de corto. Bien, aquí tenemos entonces la tarjeta. Bien, vamos a quitar uno de los disipadores para que ustedes puedan ver los MOSFETs y vamos entonces a hacer la comprobación de que no estén en cortocircuito. Hay que tener cuidado porque los MOSFET a veces quedan pegados a la goma disipadora o a la cinta aislante y bueno, se nos puede deteriorar la cinta. Entonces vamos a ayudar un poquito aquí y ya salió. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 MOSFET, ¿ok? Tenemos 6 condensadores y estos son los capacitores a los cuales me refería que almacenan voltaje, un voltaje de, en este caso, de 250 voltios, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Estos son diodos, ¿ok? Son dobles diodos y estos MOSFET los vamos a encontrar de igual manera en este lado, ¿ok? Básicamente este circuito es imagen de este otro circuito que tenemos aquí. Fíjense que tenemos la misma cantidad de fusibles, los mismos transformadores de ferrita y detrás del disipador vamos a tener los mismos capacitores y los mismos MOSFET, ¿okay? Entonces ellos son los que transforman la corriente directa en una corriente alterna, bien, y luego posteriormente se vuelve a transformar en una corriente continua pero ya de mayor voltaje. Ese voltaje luego posteriormente en esta tarjeta sale como corriente alterna.